Siendo las 21 horas 21 minutos del día 21 de enero de 2026, con la presencia de la mayoría de los señores concejales y con la ausencia justificada de la concejal López, declaro abierta esta sesión extraordinaria. Invito a la concejal Ruiz a izar nuestra enseña patria. Por secretaría se dará lectura al derecho de convocatoria y orden del día. Secreto de convocatoria. Visto que los concejales del cuerpo han acordado y solicitado a esta presidencia una convocatoria a sesión extraordinaria para dar tratamiento a los despachos de comisión de las ordenanzas impositiva y fiscal, y considerando que dicho pedido se encuadra en el capítulo 3, artículo 18 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante. Por todo ello, el presidente del honorable Consejo Deliberante, en uso de sus facultades, decreta. Artículo primero. Convócase a los señores concejales a sesión extraordinaria para el día 21 de enero del corriente año a las 20:30 horas con el siguiente orden del día. Punto número 1. Despachos de comisión respectivos a ordenanzas impositiva y fiscal. Artículo y segundo. Tómese por secretaría los recaudos para celebrar sesión extraordinaria. Artículo tercero. Comuníquese a los señores concejales al Departamento Ejecutivo, publíquese y cumplido archívese. Dado en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Roque Pérez a los 20 días del mes de enero del año 2026, decreto número 6 de 2025 lleva la firma de Gerardo Velardinelli, presidente, Alejandra Tesi, secretaria. Roque Pérez, 20 de enero, señora concejal, presente. De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de poner en su conocimiento que este honorable cuerpo celebrará sesión extraordinaria el día 21 de enero a las 20:30 horas con el siguiente orden del día. Punto número 1. Despachos de comisión respectivos a ordenanzas impositiva y fiscal. Sin otro particular, saludamos a usted atentamente, Gerardo Velardinelli, presidente, Alejandra Tesi, secretaria. Antes de comenzar con el orden del día, se leerá por secretaría correspondencia recibida. Roque Pérez, 20 de enero de 2026, presidente honorable Consejo Deliberante, señor Gerardo Velardinelli. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los señores concejales que componen ese honorable cuerpo, a fin de solicitar una extensión de mi licencia a partir del día 20 de enero hasta el día 23 de enero del 2026 inclusive. Razones particulares son el motivo de dicho pedido. Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente, Lorena López, concejal. Someto a votación la licencia presentada por la concejal López. El que esté por afirmativa, marcar con su voto. Aprobado por unanimidad. En reemplazo de la concejal López, al concejal Laura McCormack, sigue en reemplazo Laura McCormack. Sigo con la siguiente correspondencia recibida. Roque Pérez, 21 de enero de 2026, presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Gerardo Velardinelli. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los señores concejales que componen ese honorable cuerpo, a fin de solicitar una licencia de 11 días corridos a partir del 21 de enero hasta el 31 de enero del 2026 inclusive. Razones particulares son el motivo de dicho pedido. Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente, Martín Piscini, concejal. Someto a votación la licencia presentada por el concejal Piscini. El que esté por la afirmativa, marcar con su voto. Aprobado por unanimidad. Invito a concejal suplente presente, Luciano Rivolta, a prestar juramento. Luciano Rivolta, sobre estos santos evangelios juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para que habéis sido elegido. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Invito a ir a ocupar tu banca.
Sí. Punto número 1 del orden del día. Despacho de comisión de ordenanza fiscal. Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, habiendo analizado el proyecto de ordenanza fiscal para el ejercicio administrativo, económico y financiero del año 2026 para la Municipalidad de Roque Pérez, emiten el siguiente despacho de mayoría. En general, se considera, que debe prestarse aprobación a la ordenanza fiscal para el ejercicio administrativo, económico, financiero del año 2026, tal consta. Dado y firmado en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante a los 21 días del mes de enero del año 2026, lleva la firma del concejal Rivolta, McCormack, Rossi y Regueira. Se somete a votación el despacho de comisión. El que esté por la afirmativa, marcar con su voto. Aprobado por unanimidad. A continuación. A continuación voy a leer el despacho de la ordenanza impositiva. Gracias, señor presidente. Bueno, este bloque pide la votación en general y el tratamiento en particular de esta ordenanza con un despacho. Hola. Someto a votación la moción de la concejal Ruiz. El que esté por la afirmativa, marcar con su voto. Aprobado por unanimidad. Despacho de comisión. Los abajo firmantes, miembros de los bloques Frente Renovador, Unión por la Patria y el bloque Prosperidad e Igualdad, parte integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación, Interpretación y Reglamento constituidos en comisión, emiten el siguiente despacho de mayoría. En general, se considera que debe prestarse aprobación a la ordenanza impositiva para el ejercicio administrativo, económico, financiero del año 2026, tal consta. Dado y firmado en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante a los 21 días del mes de enero del año 2026. Lleva la firma de los concejales Regueira, Rivolta, Rossi, McCormack. El que esté por la afirmativa de la aprobación en general, marcar con su voto. Aprobado por unanimidad. Por mayoría, perdón. Bien, a continuación voy a hacer lectura del despacho de comisión para someter la votación en particular. Los abajo firmantes, miembros del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, aconsejan otorgar aprobación en general al proyecto de ordenanza impositiva 2026 y en particular se proponen las siguientes modificaciones. Capítulo 1, tasa de servicios urbanos, artículo 2. Los inmuebles ubicados en los sectores afectados por esta tasa tributarán los importes anuales que al efecto se establecen en el presente capítulo. 2.1 Alumbrado público común y especial. 2.1.1 será abonado por los usuarios del servicio eléctrico que presta la empresa EDEN un importe bimestral de 6.087 más el 6.087 pesos, más el 15% sobre el consumo de energía de cada medidor que se cobrará al usuario de acuerdo a cómo emita la factura a la empresa. Punto 2.1.2. Los inmuebles ubicados en el sector alcanzado por el servicio de alumbrado público que no estén conectados a la red eléctrica de EDEN S.A. tributarán la tasa anual por parcela un importe fijo de 36.000 pesos pagaderos en 6 cuotas bimestrales. Inciso 2.2 Servicios urbanos. Punto número 1. Por la prestación de los servicios de alumbrado común o especial, recolección de residuos domiciliarios, tratamiento de residuos sólidos urbanos, barrido, riego y conservación de calles, plazas o paseos, se abonará una tasa de acuerdo a las alícuotas que por cada zona determine la municipalidad según el tipo de servicio que se preste.
sobre la base imponible. Fíjense los efectos del pago de la tasa de servicios urbanos a que se refiere el libro segundo, capítulo primero de la ordenanza fiscal. A continuación se encuentra un cuadro especificativo. De no contar con la misma al momento de liquidar los periodos correspondientes al ejercicio 2020. Hola. Se liquidará sobre las evaluaciones fiscales del ejercicio anterior, evaluación fiscal ARBA 2025, hasta tanto la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires nos envíe la información correspondiente. Los pagos realizados anteriores o anuales quedarán consolidados, no requiriendo ajustes posteriores. Punto 2.3, localidad de Carlos Beguerie. Punto número 2. 3.1 Alumbrado público común y especial. Será abonado por los usuarios del servicio eléctrico que presta la Cooperativa Eléctrica de Antonio Carboni en la planta urbana, un importe fijo bimestral. El nivel de consumo está especificado en un cuadro adjunto. Serán eximidos del pago de la presente tasa los vecinos propietarios de inmuebles que no tengan servicio eléctrico de ningún tipo. Punto 2. Punto 3. Perdón, ahora sí. Retomo. Punto 2.3.2. Tasa urbana. Incluye recolección de residuos, tratamiento de residuos sólidos urbanos, riego, conservación de la vía pública y alumbrado público en terrenos baldíos. Los inmuebles ubicados en el radio que determine el Departamento Ejecutivo y afectados por el presente servicio tributarán los importes bimestrales que a continuación se expresan. Por bimestre, 9.565 pesos con 22 centavos. Punto 2.4. Bonificaciones. Para el presente artículo, otórguese una bonificación de 10% del valor de las cuotas bimestrales abonadas en término cuando el contribuyente no registre deuda. Conjuntamente con el pago del primer bimestre, el contribuyente podrá optar por un pago anual con un 6,5% de bonificación adicional a la dispuesta en el párrafo precedente. Aquellos contribuyentes que se adhieran al débito o al sistema de boleta electrónica tendrán una bonificación adicional del 5% y el Departamento Ejecutivo determinará mediante decreto qué periodos del ejercicio 2026 gozarán de dicha bonificación. Punto 2.5. Actualización de importes fijos. Facúltase al Departamento Ejecutivo a actualizar por única vez a partir del 1 de mayo de 2026 los importes de los cargos fijos establecidos en el presente artículo hasta un máximo del 15% respecto de los valores vigentes a la fecha de su sanción. El Departamento Ejecutivo deberá informar al Honorable Consejo Deliberante los importes de dicha actualización antes del 15 de abril de 2026. Capítulo 15. Tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal. Artículo 25. Por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de los caminos y calles de la zona rural, se abonará anualmente por hectárea y contribuyente una tasa cuyos importes se fijan en el presente capítulo. Se detallan en cuadro adjunto. Punto 25.1. En todos los casos definidos por la escala anterior se aplicarán los siguientes adicionales. Lucha contra las plagas del agro 5%, tasa de salud 2,5%, tasa de seguridad 2,5%. Punto 25.2. Bonificaciones. Para el presente artículo otórguese una bonificación del 10% del valor a las cuotas bimestrales abonadas en término cuando el contribuyente no registre deuda. Aquellos contribuyentes que se adhieran al débito o al sistema de boleta electrónica tendrán una bonificación adicional del 5% y el Departamento Ejecutivo determinará, mediante decreto, qué periodos del ejercicio 2026 gozarán de dicha bonificación. Conjuntamente con el pago del primer bimestre, el contribuyente podrá optar por un pago anual con un 6,5% de bonificación adicional a la dispuesta en el párrafo precedente. Todos los contribuyentes abonarán por la tasa que se establece en el presente capítulo un mínimo fiscal por año de 84.000 pesos. Punto 25.3. Actualización de importes fijos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo queda autorizado a incrementar los importes de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal de la siguiente manera. A partir del 1 de mayo de 2026 para la tercera y cuarta cuota, los importes fijos establecidos en el presente capítulo hasta un máximo del 15% respecto de los valores vigentes a la fecha de su sanción. El Departamento Ejecutivo deberá informar al Honorable Consejo Deliberante los importes resultantes de dicha actualización antes del 15 de abril de 2026. Disposiciones transitorias. Artículo 43. El Departamento Ejecutivo queda autorizado ad referéndum de Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes a incrementar los importes de las tasas previstas en la presente ordenanza, de acuerdo al aumento del precio del gasoil Infinia de YPF de la siguiente manera. En septiembre de 2026 para la quinta y sexta cuota, tomando como base el valor del gasoil al 1 del 1 de 2026 y el valor al momento del cálculo, aplicando el porcentaje del aumento del gasoil al aumento de la tasa. Dado y firmado en la sala de reuniones del Honorable Consejo Deliberante de Roque Pérez a los 21 días del mes de enero del año 2026, lleva la firma de los concejales Carolina Ruiz, Laureano Silveira y Fernando Millán. Tiene la palabra concejal Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a explicar, voy a tratar de ser clara y para que se entienda, claramente hay que explicarlo. El día de la asamblea se vetó la ordenanza impositiva y fiscal porque traía un impuesto del que toda la ciudadanía y todos sabemos que nadie estaba de acuerdo, fue rechazado. Esa ordenanza volvió al Ejecutivo, el Ejecutivo sacó ese impuesto y lo volvió a subir igual. Entonces acá voy a explicar la postura de este bloque. Nosotros acompañamos el incremento del 30% de aumento de las tasas porque consideramos, creemos que es lógico, porque entendemos que es un aumento de una tasa que acompaña a una inflación retroactiva. Todos sabemos que el año pasado de inflación hubo un 31,5%, el Ejecutivo nos pide el 30%. Sabemos que es la inflación del año pasado, por eso consideramos que para sus números nosotros la vamos a acompañar. Lo que no estamos de acuerdo en que sea abrupto de una sola vez ahora cuando empieza el año donde tenemos que empezar a pagar. Este planteo lo hacemos en la red vial y en el ABL. En la red vial porque es donde el Departamento Ejecutivo ya sabemos que es donde más recaudación hay y siempre tan discutida la red vial, y el ABL lo pagamos todos. Entonces ahí es donde nosotros planteamos 2 cuotas para las 2 primeras, para los 2 primeros bimestres. ¿Y cómo consiste este guiño que nosotros queremos hacerle a la gente? Nosotros planteamos que la primer cuota bimestral y la segunda, la gente empiece abonando un 15% de aumento y recién en la tercer cuota para adelante se le plantea a la gente llegar al 30% ese que pide el municipio para poder prestar servicios, que todos sabemos que siempre hablamos de esto de tipo huevo y la gallina, que si no tiene recursos no puede mejorar los servicios y si... Bueno, entonces, por eso acompañamos el 30%, pero queremos ponernos un poquito del lado de la gente y que no sea de golpe ese aumento y plantear que en las 2 primeras cuotas bimestrales tengamos el 15% de aumento. Obviamente esto fue muy estudiado, el Ejecutivo nos pidió y entendimos y sabemos que entra menos dinero, somos conscientes. Sabemos que también el Departamento Ejecutivo tiene recursos para contrarrestar la propuesta nuestra. Fuimos muy cuidadosos en no sacarle tanto con este desdoblamiento de la cuota, por eso
si ven en la ordenanza, el segundo aumento de ese 15% lo tenemos en mayo, o sea que ya es la tercera cuota. Si nosotros hubiéramos hecho algo gradual, por ahí se extendía en el año, y no, lo hicimos lo más cortito posible. Y planteamos por pago adelantado anual, porque todos sabemos que la ordenanza contempla una bonificación para la gente que paga adelantado su cuota anual. Le bajamos del 15% que plantea el Departamento Ejecutivo, nosotros lo bajamos al 6,5% de descuento, porque si no, sí ahí se le iba mucho desfasaje al Ejecutivo, porque la gente no solo pagaba menos de entrada por ese 15% menos, sino que la gente en mayo no tiene el aumento. Según nuestra propuesta, la gente que pague adelantado, la red vial, por ejemplo, no va a tener el aumento de mayo. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, todas estas modificaciones que nosotros estamos planteando, porque, el Departamento Ejecutivo en el artículo 43 nos pedía una revisión en mayo y en septiembre a referéndum del Consejo Deliberante, me había olvidado, por si el año que viene, por una situación del país o por alguna emergencia local, necesitaba venir a subir un poquito las tasas. Entonces nosotros le habíamos dado en la ordenanza general en mayo y en septiembre. Nosotros queremos modificarlo que sea solo en septiembre, porque en mayo le estaríamos dando una de las cuotas de ese desdoblamiento que estamos planteando de 15 y 15. Un poquito de beneficio para la gente en contraposición con el Ejecutivo, nuestra ordenanza y nuestras modificaciones se están planteando. Creemos que es principio de año, como dijo la concejal Regueira los otros días en comisión, nos viene todo aumentado, el cable, la luz. En marzo comienza el ciclo lectivo, sabemos que es uno de los meses más inflacionarios, por eso creemos que para ayudar a la gente deberíamos empezar con el 15% de aumento, hacer la segunda cuota y después ya sí el Ejecutivo cuenta con el 30%. A ese poquito de diferencia que nosotros le estaríamos restando, el Ejecutivo consideramos que tiene un montón de herramientas para contrarrestar esa falta de recaudación que va a tener esas dos primeras cuotas. Primero, y se habló también en comisión, puede salir a buscar gente que tribute, ¿no? Ya sabemos que hablábamos de una cobrabilidad de algunas tasas del 65% o del 60%. Bueno, es importante e inminente que el Departamento Ejecutivo salga a buscar esa gente que no paga y puede, obviamente, pero va a tener que salir a buscar más gente que tribute, que pague impuestos. Sabemos todos que si somos más los que pagamos, es menos lo que tenemos que pagar los que pagamos, porque este esfuerzo, esta ordenanza del Departamento Ejecutivo claramente apunta a los que siempre pagamos. Entonces, le pedimos al Departamento Ejecutivo, con este desdoblamiento que hacemos nosotros del 15%, que salga a buscar gente que pague impuestos, que hay gente que puede. Otra de las herramientas que puede tener el Departamento Ejecutivo para poder recaudar, sabemos que hay muchos terrenos y muchas casas abandonadas. Debería intimar y multar, porque también con eso solucionaría una gran problemática que tenemos en Roque Pérez, porque en el casco urbano hay un montón de terrenos y muchas casas abandonadas con pastizales, con roedores. Eso es traigo un principio de solución a un problema con esto simple, salir a intimar y a multar a la gente que tiene. Y esa gente tiene recursos, porque si tenés un terreno y tenés una vivienda, tenés recursos como para poder mantenerlo. Y si no lo mantenés, no tiene que ir el municipio a cortarles el pasto ni a acomodarles el terreno. Los tiene que intimar y multar. Eso sería otra forma de recaudar y contraponer lo que nosotros le estamos planteando. Puede gastar menos, también. O sea que herramientas y mecanismos para contrarrestar el poquito de diferencia que nosotros le estamos planteando con que a la gente no se le haga el aumento del 30% de golpe, el municipio tiene herramientas.
y, y nosotros consideramos que nuestro rol es darle la herramienta al Ejecutivo y los recursos para que gobierne, pero también es defender el bolsillo de la gente. Vuelvo a repetir, comienzo de año, vienen muchas cosas para que la gente tenga que pagar y creemos que el 30% de golpe es sumarle un montón a la gente. Por eso, muy responsablemente, muy asesorados, porque no estamos ni mucho menos ni desfinanciando ni complicando al municipio. Lo único que tiene que salir es a recaudar un poquito más por otros lados. Y obviamente que acá en comisión, desde todos los bloques opositores, se le dijo que lo podíamos ayudar a hacer campañas para que la gente pague. Y si la red vial se paga con esa bonificación anticipada, le conviene mucho a la persona que va a pagar, porque en mayo no tiene el aumento y porque si puede, obviamente, ¿no? No le vamos a cargar esto a una persona que no puede, pero la red vial, la gente la puede venir a pagar ahora en la primer cuota y podemos hacer una campaña donde mucha gente venga a pagar esa primer cuota y le estaría entrando al municipio ahora en febrero un montón de dinero con solo el hecho de incentivar de que tiene un beneficio la persona que paga esa bonificación adelantada y sería otra de las maneras de recaudar ahora y que todos seamos, obviamente el compromiso de las bancadas opositoras está de ayudar para que el municipio tenga por otros lados herramientas para poder recaudar. Y no solo piense en que aumento la tasa del mismo monto que me vino la inflación el año pasado y listo, soluciono el problema. Esa es nuestra postura. No desfinancia el municipio, tampoco lo complica, sí por ahí tiene que pensar un poquito más y salir a hacer algún recorte de algún gasto y de buscar herramientas para salir a que más gente pague y no seamos siempre los mismos los que pagamos. Y es factible esta postura nuestra, ojalá la entiendan. Yo sé que técnicamente es muy difícil, esto que leíamos es difícil, pero estamos a disposición hasta con tablas de números que no pierde tanto el municipio y sigan a la gente cuando en febrero le venga la tasa y no venga con el aumento del 30 de uno, sino que empiece con el 15, 2 cuotas bimestrales y ya después equiparamos con lo que pide el municipio, que es un 30, que nosotros por lo menos lo consideramos lógico. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra concejal Cravero. Gracias, señor presidente. Como habrán notado, nosotros no acompañamos en general la ordenanza impositiva, sí la fiscal, por supuesto. Y tiene un porqué. El otro día, en este mismo recinto, en reunión de comisión, se nos explicó claramente, nobleza obliga, y la realidad que la plata no alcanzaba. De la forma que el intendente lleva sus políticas adelante, necesitaba ese 30% para poder llegar a cumplir con los gastos que tenía. Una de las tablas que mostró públicamente fue que había meses de que tenía que agregar de los recursos genuinos hasta 150 millones de pesos porque la coparticipación había caído con respecto al año anterior. Cosa que es real, la coparticipación viene cayendo porque a medida que las cosas suben, que la economía se contrae, la gente deja de pagar impuestos, con lo cual la coparticipación empieza a caer y esto pasa en los últimos 4 años. Del 4º año consecutivo que el gobernador viene reduciendo, claramente no es una decisión del gobernador, ¿no? Tampoco quiero de esto hacer una cuestión política. Es una cuestión de que el presupuesto es tal, viene reduciendo ese presupuesto, los ingresos hacen que por goteo la coparticipación caiga, en términos reales. Entonces, empezaron una serie de planteos. El planteo claro del Ejecutivo, del bloque oficialista, es el que venimos discutiendo del día 10 de diciembre. Esto es así, no se mueve, salvo
ese 2,5% que se dio la discusión prácticamente popular, donde la comunidad se puso esta discusión al hombro y logró que en mayoría los concejales entendieran el ejemplo del pedido de la gente y los mayores contribuyentes también, y no saliera, históricamente no salieron aumento de tasas. Yo no lo recuerdo, pero fue lo que pasó. Pero hay dos caminos. Ese que el Ejecutivo nos pedía y que con buen atino las bancadas opositoras le daban la herramienta para poder acompañar. Una es lo que explicó recién Carola Ruiz. Aumentar escalonadamente. O sea, te acompaña el aumento, escalonadamente. No aumentar, por ejemplo, le dijimos, en la primer cuota y dejar que aquellas personas que son buenos contribuyentes puedan pagar sin aumento anualmente la tasa, y entonces sí, ahí discutir el aumento de tasas a partir de la segunda y tercera cuota. Hubo muchas posibilidades a las que claramente el Ejecutivo no accedió, y es ahí donde digo que venimos a discutir algo que no va a salir. Por eso, pero está bueno plantearlo. Espero que salga, por eso es esto que estamos explicándole a los demás concejales. El otro camino claramente es reducir gastos, optimizar los recursos, señor presidente. El aumento de la tasa significa el 30% del recurso genuino. Del presupuesto que mandó el Ejecutivo son unos 4.000 millones de pesos. El aumento significaría alrededor de 1.200 millones de pesos en el año. Que si sacamos aquellas tasas que son obligatorias, se vendría a un poco más de la mitad. Y que si le sacamos el 30%, significan alrededor de 400, 500 millones de pesos. Aún no aumentando el 30%, Carola, no desfinanciamos al municipio. ¿Por qué lo digo? Porque 400, 500 millones de pesos en el año significan 50 millones. ¿Está? Y si nos vamos a los aumentos de los funcionarios en el presupuesto, ahí tendríamos 50 millones por mes. Para no dar los aumentos. Así que los aumentos claramente van directo a los aumentos de los funcionarios. Y voy a dar números, porque parece que uno miente. En el presupuesto anterior, un director lo tenía calculado por 820.800 pesos. Hoy, en el presupuesto, está calculado en 1.527.000 el del director. Cuente la cantidad de directores, cuente cuánto significa por mes. Los secretarios y subsecretarios de 1.533.000, los secretarios a 2.299.000. Lo mismo pasa con los subsecretarios, más o menos el porcentaje son muy parecidos los sueldos. Con lo cual, lo que discutimos es un poco ambiguo, y tampoco uno tiene que ser hipócrita, ¿eh? Uno lo ve, lo dice y lo entiende. Yo también le podría decir al intendente, no sé, no te compre una Amarok 0 kilómetro, poné esos 50 millones, tenés un mes más para no pagar el aumento y para que la gente no lo pague. O había una camioneta nueva, una Toyota nueva que desapareció, no se ve más por la calle. Nadie sabe qué pasó con la Toyota nueva. O podemos utilizar recursos con alguna fiesta menos, cobrando alguna multa más. Por ejemplo, se duplicó o más, y te voy a dar el número, la tasa de alumbrado público. ¿Por qué? Porque el señor presidente liberó liberó los precios le sacó los subsidios a las empresas prestadoras de servicios. El señor presidente, que también aumenta todo, porque al final todos discutimos que hay aumento, pero también el presidente lo hace. Con lo cual pasó de 750 millones a 1.564 millones. Claramente que aumentó el servicio de luz. Pero se duplicó el ingreso solo con esa tasa. O sea, hay 700 millones de pesos solo que van a ingresar más de una tasa que la tenés que pagar. No queda otra, porque cuando pagás la luz, si no te cortan la luz, claramente tenés que pagar el servicio de luz. Voy a ir un poco más lejos, señor presidente. Nosotros creemos que pueden ser varias las maneras para que el intendente pueda optimizar los recursos. Y el mensaje es claro, porque hay dos caminos.
Esto, ¿qué es lo que perdemos de vista? Es la discusión sobre la tasa. La tasa es una contraprestación de un servicio, no es un impuesto. ¿Yo qué le digo al vecino de campo que hace un año que por la calle de frente de su casa no pasa una máquina? Que no solamente va a tener que pagar la tasa, sino que va a tener que pagar la tasa con el 30% de aumento. ¿Qué le digo al vecino, señor presidente, que no le riegan? O que no le regaron durante todo el año. Que no solamente va a tener que pagar la tasa, sino que va a tener que pagarla con el 30% de aumento. ¿Qué le digo al vecino que no le levantan la basura? La que está en la esquina, las ramas o lo que quieras. En 2 meses, que va a tener que pagar la tasa, pero también con el aumento de tasa. Y vienen las discusiones después. No, pero el jubilado no, eso no lo vamos a multar, a eso no le vamos a decir nada porque no lo puede pagar. Y sí, obvio que no lo puede pagar. Y mucho menos el aumento. Y se le va a generar más deuda, y más deuda, y más deuda, y más deuda. Porque ninguno quiere tener una deuda que lo tenga que intimar. Bueno, yo te puedo dar mi palabra como intendente de que no te voy a intimar. Pero la deuda está. La deuda se genera. Con lo cual, señor presidente, nosotros no acompañamos en general. Tampoco vamos a aceptar esa chicana de que el 37 bis no acompañamos. El 37 bis es el articulado que habla del Fondo Solidario para Asistencia de Bomberos Voluntarios, que estaba, que se sacó y que se volvió a poner en esta ordenanza. Por supuesto, nosotros promovíamos que queden las tasas en su lugar, pero que se agregue el 37 bis, porque los bomberos tienen que cobrar. De hecho, fuimos el único bloque que hizo una ordenanza para que en la tasa de red vial se les pague un porcentaje a bomberos voluntarios. Tampoco se dijo eso nunca, pero es el bloque nuestro. Yo fui uno de los autores de ese proyecto. Sé que no quiero caer en esas chicanas que no son reales. Porque no votaste los bomberos tampoco. Sí que ¿cómo no voy a votar a los bomberos? Lo acompaño. Siempre voy a estar de acuerdo con instituciones como la de bomberos, como el hospital, como muchas otras. Pero al final del camino, para entender un poco al intendente y para darle una oportunidad más, porque para mí es el tercer año que viene prestando una tasa cada vez más deficitaria, con lo cual es, si vos no me prestás tasa, ¿por qué te vamos a aumentar? ¿Por qué te vamos a pagar más? Bueno, es el tercer año que no lo hace, pero vamos a creerle, como bloque, no sé si les parece a ustedes, vamos a creerle al intendente, bueno, que confíe en nosotros y que haga caso al pedido del bloque de la UCR. Le damos el aumento, vamos a dárselo escalonado un poquito. Poquito. No te vamos a desfinanciar. Si no te desfinanciamos, no votándotela, para nada, organizándote, no te desfinanciamos, ¿cómo te vamos a financiar con el monto? Que yo no hice el cálculo, pero para mí es un cálculo insignificante para 17.000 millones de pesos. Bueno, por eso, claramente, la tiene aún no aumentando. Imagínate solamente en esas 2 tasas. Porque también es cierto que la de marca y señales que paga el vecino de campo aumentó el 50%, no el 30%. Y ahí no le errás. Va a vender una vaca, tenés que pagar la tasa, tenés que hacer la guía. Y la discusión eterna de qué servicio o qué tasa nos presta. Hace una guía. No van a cargar la vaca, no hacen nada. Pero bueno, más allá de todas esas discusiones, es una petición. Nosotros íbamos por el no. Y seguimos pensando que no es momento de aumentar. Que no es momento de seguir impactándole negativamente al bolsillo del vecino. Que no es el momento. Que no es la manera. Que la manera es discutirlo de entrada. Que no es la manera mandar al otro día de la votación la ordenanza impositiva fiscal. Cuando sabía que no estábamos. Que no es la manera que el lunes comisión. Que no es la manera de no discutir y que tampoco es la manera de los 2 días tener una sesión. Porque era un día nos daban. El martes comisión, el lunes comisión, el martes sesión. Logré que sea el miércoles, gracias al señor presidente que entendió que nos deje estudiar un poquito más este tema. Pero bueno, por llamarlo de alguna manera, retrocedimos en nuestra decisión de no acompañar, entendiendo que el intendente encarecidamente nos pide recursos para poder prestar los servicios. Bueno, le pedimos, nosotros, acompañamos ese aumento en algún punto, pero que sea de la manera
del despacho que presenta el bloque UCR. Con lo cual vamos a votar positivamente las modificaciones, pero no en general, porque a mí no me gusta votar los paquetes, no me gustan. Para mí no era la manera de votar, se lo planteé, pero si está bien, le voy a dar la derecha. Nosotros vamos por la afirmativa a las modificaciones, pero no en general, señor presidente. Eso quiero que quede claro. Vamos por la afirmativa a las modificaciones del despacho del bloque UCR. Sin más que decir, por lo menos de mi parte, agradezco, señor presidente, que me haya dado la palabra. Gracias. Tiene la palabra concejal Silveira. Hola, hola. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero contarles que este despacho no salió solamente de este bloque, sino que el día de la asamblea pasada, uno de los mayores contribuyentes nos consultó si se podía mínimo hacer el aumento en cuotas. Y nosotros entendemos que realmente precisan el 30%, porque vimos los números, pero también entendemos a la gente y nos ponemos en su lugar y necesitamos, o sea, le pedimos que sean mínimo en 2 cuotas, como hablábamos recién. Este proyecto está calculado matemáticamente para no desfinanciar el municipio, porque contratamos a un equipo especialista que se dedica a estos temas, que este equipo va a estar a disposición, si esto sale bien, si se aprueba, va a estar a disposición para trabajarlo junto con el Ejecutivo y los mayores contribuyentes. Y les aseguro que si esto sale adelante, vamos a ganar todos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra concejal Paredes. Creo que en las reuniones de comisión el Ejecutivo fue claro de por qué no quiere desdoblar la tasa. El aumento del 30% es una inflación del año 2025, donde no se aumentaron las tasas. Desde el Ejecutivo pensaron no aumentar y poner en este principio de año. Y bueno, si es necesario, a referéndum del Consejo, depende de la inflación, volver a aumentar si se quiere. Creo que de esta manera, desdoblando las tasas, creemos que al vecino lo vamos a tener cada 2 meses, el Ejecutivo o el municipio no está aumentando las tasas. Desde este bloque creemos que el 30% se pague de arranque, así también al vecino no le estamos manejando la economía, ¿no? Porque si no, de esta manera cada 2 meses aumentar y pensando si el otro mes siguiente nos van a volver a aumentar la tasa. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Cravero. Gracias, señor presidente. Se me olvidó algo que creo que en esto van a coincidir todos los concejales. Con el mismo compromiso que el intendente le está pidiendo a los contribuyentes que pague de una el aumento de tasas, le pido al resto de los concejales y al intendente en marzo discutir aumentos similares para los municipales a los que él está cobrando un aumento. No sé si soy claro con lo que digo. Cuando empiecen las sesiones ordinarias, le vamos a exigir al intendente que de la misma manera que les pidió el aumento y el esfuerzo a todos, él lo haga aumentándole a los empleados. De carrera a los contratados y a los empleados que todos los días van a laburar para mantener esto. Porque ellos están acá para siempre. Los intendentes, los concejales, los funcionarios están de pasada. 4 añitos y te va a tu casa, o menos, si no servís. Con lo cual le pido, por favor, el compromiso. Mi primer proyecto en la primera sesión ordinaria, va a ser discutir aumento de sueldos como la gente, y sueldos como la gente, lo dijo el intendente, 300 y pico ganar. El inicial es 300 y pico el otro día, 300 y pico mil pesos. Para los empleados que menos ganan. Eso quería decir, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra concejal Ruiz. Gracias, señor presidente. Quisiera acotar algo con respecto a lo que dice Juancho. Si en marzo vamos a empezar a discutir el aumento a los empleados municipales, no es lógico que de una en febrero le estemos poniendo, porque los empleados municipales también pagan ABL, hay empleados que pagan red vial. Entonces, no es lógico que si vamos a empezar en marzo a discutir
el aumento a los empleados municipales no sea ese aumento del 30 de una que se concrete en mayo, cuando el empleado municipal va a tener su aumento. Por eso es como paradójico. Estamos, claro, le estamos aumentando ahora en la primer cuota el 30% de una a alguien que va a tener su aumento de sueldo recién en mayo también, porque si lo vamos a empezar a discutir en marzo, seguramente esté después. Hablamos del empleado municipal como hablamos de todos. Contestándole un poquito a lo que dijo el concejal Paredes y la defensa de la postura oficialista, no le está aumentando cada bimestre. Sabe la persona que va a pagar un impuesto, sabe que por 2 bimestres va a pagar un aumento del 15% y que en mayo recién ahí va a completar el 30% que le pide el Ejecutivo. Es previsible lo que él va a manejar, no es que sabe que le van a aumentar, él ya sabe lo que va a pagar en febrero y sabe lo que va a pagar en marzo. Después recién en mayo llegamos al 30% que pide el Ejecutivo. No es que le estamos dando imprevisibilidad, no, está clarito. Estamos tratando con este despacho, que realmente sería una pena que no lo acompañemos, porque está hecho por gente que sabe de municipios, no la estamos desfinanciando. Como volví a decir cuando Cravero hablaba, el municipio tiene herramientas para contrarrestar este poquito de no aumento que le estamos dando los 2 bimestres primeros. Pero para la gente es un alivio. Créanme que está viniendo, como dijimos en comisión, todos estamos recibiendo todo con aumento. Entonces, creo que tenemos que estar del lado de la gente y decir, bueno, nos ponemos, no desfinanciamos al municipio, le damos los recursos. Estamos todos asintiendo a que tenga ese 30% que él pide para brindar mejor los servicios, pero pongámonos también del lado de la gente. Yo entiendo que si vos tenés el 30% ahora en febrero de golpe, decís, bueno, me tengo que acomodar, pero también te vas a tener que acomodar con un 15% y con un 15%, y después sabés que te vas a tener que pagar en el año ese 30%. Y repito, este despacho está dándole un beneficio al que puede y paga adelanto. Esa bonificación del 6,5% más la posibilidad de no pagar el aumento en mayo, la tienen todos los contribuyentes. El que puede viene en febrero y sobre todo la red vial, que es lo que más recaudaría el intendente, va a tener un montón de dinero en febrero para afrontar todos los gastos que quiera, porque nos ponemos a disposición de salir a hacer campaña para que el que puede venga y pague la red vial adelantada. Y ese es también el beneficio que tiene nuestro proyecto, que la gente que puede venir y pagar adelanto va a tener una bonificación, o sea que eso es un incentivo para que la gente venga, si puede, y pague. Y ahí el intendente va a tener todo ese recurso entero en febrero. Esas 2 cositas quería aclarar. Gracias. Hola. Gracias, señor presidente. Cortito lo mío porque quiero hacer un poquito hincapié en lo que se habló mucho. En general se nombró mucho la reunión de comisión del día lunes. Simplemente quiero aclarar que como bloque de opositores, quizás lo hago en conjunto también, fueron muchas las propuestas que se manifestaron en ese momento. Y esto lo quiero decir porque a veces las reuniones de comisión obviamente son privadas, no están televisadas. Y por ahí la gente puede interpretar que hoy un bloque como el nuestro, que está recién todo lo que expresó Juancho, quizás estamos a veces con el no en la cabeza todo el tiempo. Y esto lo repito porque lo dije la sesión pasada. Fueron muchas las propuestas que se tiraron sobre la mesa el otro día, de distintas posibilidades de hacerlo de una forma u otra. Finalmente prevaleció lo que hoy propone la UCR, pero quiero aclararlo porque realmente el otro día noté que el Ejecutivo vino con el no a sentarse acá adelante, en una reunión de comisión. Quizás estuvimos 1 hora y media discutiendo y ya sabíamos que no íbamos a avanzar en ese desdoblamiento que se podía plantear. Ni hablar de sacarlo, obviamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos quiero decir que a veces es positivo tener las reuniones de comisión,
expresamos nuestra posición, obviamente, cada cual lo hace, se entiende, pero después por ahí siempre también la negativa del Ejecutivo está en que nos escucha, viene, se presenta, pero no nos da una chance a veces de lograr también lo que estamos proponiendo, sin desbalancear nada, sin quitarle más de lo que también se nos dijo, ¿no? Porque a veces podría llegar a decirse que se está quitando dinero del municipio de esa forma. No, no, en ningún momento se trató a ver, de ir en contra de ese 30%. Siempre se trató de llegar a un acuerdo, de tratar de tomar en cuenta lo que se está proponiendo desde este lado, como bloque de oposición de tanto el UCR como nosotros. Y sí notamos que la postura fue siempre negativa. Esperemos que después de esta noche por ahí pueda llegarse a un acuerdo mejor. Y siempre vamos a estar en la posición de tratar de defender a la gente primeramente porque somos la primera voz de ellos acá adentro, pero no ir en contra de todo por ir. Vuelvo a reiterarlo, quería una vez más decirlo porque a veces se malinterpretan las situaciones, no se entiende tanto de números en la calle, obviamente, y por ahí a veces acá adentro queda la sensación de que estamos en contra de todo. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Cortito. Pero recién imaginaba, trazando un paralelismo, la discusión del intendente con los sindicatos. Ya por marzo. Los sindicatos van a ir, obviamente va a haber afines y va a haber más duros, van a ir y van a pedir el 40, 50 o el 60. ¿Y intendente qué le va a decir? Y no, tengo para pagarte el 60%. Te voy a dar el 10 o el 12. En mayo, en septiembre te voy a dar el 12 o el 10 y en noviembre te voy a dar el otro 10. Como pasó el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Cuánto fue el aumento de sueldo? ¿Y cuánto fue el aumento de tasa? 120. Trazando un paralelismo con lo que estamos discutiendo. Nosotros en ese caso... No intercambies. En ese caso, gracias, señor presidente. En ese caso, señor presidente, nosotros seríamos los sindicatos que venimos a defender, entendiendo que el intendente no tiene la plata para alcanzar a pagar, que venimos a defender el bolsillo del vecino, que nos puso acá justamente para ser su voz. No puede haber 15.000 personas acá discutiendo algo. Nosotros representamos a todas y cada una de los vecinos de Roque Pérez que nos pusieron acá. Fuimos, y esto es así, fuimos lo que llegamos al piso para entrar al Consejo Deliberante para discutir y ser su representante. Porque después ve en las redes sociales algún trasnochado o alguna trasnochada hablando de, che, son los mismos. Che, mirá lo que dice este concejal o esa concejal. Vení, sumate a un partido político, sé concejal, poné la cara, aguantate que vayan todos los días a golpearte la puerta. Preguntale al intendente si no van todos los días a golpearle la puerta a pedirle cosas, o acá, o a su casa. Vengan. ¿Usted se cree que nosotros acá venimos a ser ricos? Venimos a poner la cara, a discutir con los que piensan distinto. A eso venimos nosotros acá. Entonces con esto refuerzo lo que dijimos. Basta de tocarle el bolsillo a la gente. Empecemos a optimizar los recursos nosotros, los que tienen la responsabilidad, señor presidente. Con responsabilidad que así debe ser. Basta de no me alcanza y le sacamos la plata a la gente. Empecemos a optimizar los recursos, como corresponde. Así que, señor presidente, quería decir solamente esto para volver con lo que dije al final. Espero, señor intendente, que no le dé un tercio de aumento a los empleados municipales como fue el año pasado. Que le dé lo que corresponde. Y de una. Porque hay empleados que ganan 300.000 pesos por mes y están en el hospital cuidando abuelos. O están en la calle juntando la basura. Todos los santos días. Y a eso hay que premiarlos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra concejal Silvey. Muchas gracias, señor presidente.
No, cortito. Solamente le pido que nos pongamos de acuerdo, lleguemos a un consenso, porque la que está en el medio es la gente y es la que sale perjudicada en todo esto. Solamente eso. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Ribolta. Gracias, señor presidente. Bueno, primero para recalcar lo que dijo el concejal Paredes sobre el 30% que se va a hacer de una. Contemplamos que es desde el año pasado la inflación que se está teniendo en cuenta sin la proyección de este año y que ya viene atrasado. Creo que la discusión es de, no es que se va a aumentar una tasa, sino cómo sostenemos un municipio que ya está desfinanciado, ¿no? Sabemos que la coparticipación bajó 1.800 millones y que en promedio, haciendo un promedio, como dijo el concejal Clavero, son 150 millones que quedan para cubrir solo salarios, que también vale aclarar acá, que es el primer gobierno que tiene que cubrir con las arcas del municipio los salarios, porque siempre venía cubierto en coparticipación. Entonces ya tenemos una diferenciación importante en cuanto a cubrir salarios municipales, y si después vamos a querer trabajar en paritarias, como está diciendo el concejal Cravero, una mejora de los salarios, que también voy a aclarar acá, que el municipio siempre hizo un esfuerzo, sabemos que ganan poco, 300.000, 350.000, estamos hablando de muy poco dinero para lo que hacen los municipales. La idea siempre es aumentarla y siempre se le intentó aumentar 1 punto, 2 puntos por encima de la inflación, si bien no es relevante, pero siempre estuvo ese intento y ese esfuerzo del municipio. Creo que reconocerle también que es un municipio que ordenó bastante las finanzas y que fue austero en los gastos, y ahora el 30% pensábamos que no era discutible porque está contemplado desde el año pasado y no sin a la proyección a lo que va. Por ahí nosotros pensábamos discutir en algún momento, traer a este recinto la idea de que ya haya un ajuste de tasa en función de la inflación nacional y que no tengamos esta discusión año a año de cuánto se va a estar aumentando las tasas, cuánto no. No, creo que es un trabajo del recinto de poder ya contemplarlo en el presupuesto general. Digo, tendremos que trabajarlo claramente en comunidad. Pero sí pensamos esto, por un lado el 30% nos parece que ya es atrasado, ¿sí? Que está por debajo, sabiendo que en la coparticipación bajó muchísimo por el de financiamiento de nación a provincia, ¿sí? Y obviamente refleja al municipio. El municipio tiene que salir a cubrir eso cuando sabemos que además que la inflación no es el 30, fue el 31,5 general, pero hay muchos lugares, la nafta aumentó 48%, la carne aumentó cerca de un 70%, podemos encontrar muchos lugares donde el aumento fue mucho más grande, los alquileres, es un general, y si hablamos de los que tiene que salir a cubrir la municipalidad, que no está holgada, en la realidad no está holgada con los gastos, con lo que recauda, si bien es real que hay que salir a buscar esos que están faltando, los que no están pagando tasas, hay que salir a buscarlos, ABL y Redial. También es real que no es no termina alcanzando cuando uno saca todas las cuentas y es ajustado. La condición ya está desfinanciada del municipio. Digo, no es que uno está poniendo porfiado y quería en contra de la gente, sino que es un impuesto, una tasa que ya quedó atrasada y que estamos intentando llevarla, si bien puede ser, se puede leer que nunca está bueno anunciar un aumento de tasa, como tampoco estaba bueno el tema del 2,5%, escuchamos a la sociedad, pero no es fácil poner un impuesto nuevo, una tasa nueva para el pueblo cuando uno está intentando representarlo y hacerle la vida un poco más simple desde este lugar. Eso por un lado, y digo, el tema de en cuotas, pagarlo en 2 cuotas, yo creo que también, digo, el gasto es inmediato, no es en cuotas en el municipio. Generalmente uno gasta en este momento y puede pagarlo el otro mes, a los 30 días, según cómo son las boletas, pero los salarios se van a pagar ahora, el combustible también, el municipio se tiene que hacer cargo de, por ejemplo, los medicamentos que no llegan de remediar, que se cortó, eso aumentó más del 100%, ciertos medicamentos también, tener en cuenta que el hospital también hace un esfuerzo para los traslados, cuando hay que hacer traslado estamos hablando de combustible, siempre el combustible es un gasto muy grande en el municipio, y todo eso lo consideramos. Creo que no pensábamos discutir el 30%, tal vez, porque creíamos que era obvio una situación real donde la inflación está en el 31,5 y el 30 nos parecía justo, y discutir por ahí la posibilidad más adelante de esto, de tener un número, una ordenanza que ya nos
que no genere este tipo de discusiones, que esté saldado a través de alguna ordenanza para que se acompañe en función de las inflaciones que diga el IPS o no a nivel nacional. Así que nada, un poco para hablar de eso. Bueno, eso es todo, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra concejal Cravero. Gracias, señor presidente. Eso de que el aumento se da porque la inflación fue del 31, entonces nosotros aumentamos el 30, y es como el huevo y la gallina. La verdad, vuelvo al ejemplo ese. El año pasado el 120, ¿quién nació primero? Pero por la duda, el año pasado fue 30, aumentamos. Pero el año pasado también hubo aumento, el anterior hubo aumento, el anterior hubo aumento. ¿Qué está primero? ¿El aumento o el presupuesto? ¿O el bolsillo de la gente? Es una cuestión muy lógica. Para vos es el retroactivo, para nosotros es a principio de año. ¿Me explico? Es lo que nosotros vemos. El año pasado fue 120, para ustedes era, porque hubo inflación de 120, para nosotros era 120 cuando la inflación fue del 31, adelantado, 31,5. Son miradas. Suena bonito la que dice el concejal, el señor presidente concejal, suena bonito la que decimos nosotros, quizá, pero hay realidades. La coparticipación cayó por cuarta vez consecutiva, señor concejal, señor presidente, por cuánta vez consecutiva. ¿Qué, no se dio cuenta el intendente que iba a seguir cayendo? ¿Y que tenía que optimizar los recursos? Es lo que estamos diciendo. Si sabés que te va a entrar menos, si vos sabés que no te fueron, presidente, fueron 3 autos arreglar nomás este mes, y vos tenés que 2 millones de pesos de gasto por mes, y entraron un par de 800, tenés que achicar los gastos. No, le voy a cobrar más caro el arreglo porque así me alcanza. No, es lo que estamos discutiendo. Es lo que estamos discutiendo hoy. Los gastos son reales y los aumentos son reales. ¿Está claro? Pero hay diferentes formas de administrarlos. Una es sacarle la plata a la gente para que me alcance, otra optimizando los recursos. Hoy, sin ir más lejos, estuve en un ente municipal donde vi gente nueva, donde vi empleados tomados nuevos. Si vos seguís tomando empleados, aumentás la masa salarial, dividís aún más, precarizás aún más el empleado municipal. Son cada vez más empleados que se toman, cada sueldo más bajo y así sucesivamente. Administración pura y llana. Pero son posturas. Y esto es democracia, se vota, gana la mayoría y listo. Pero son posturas. Respeto a las posturas del oficialismo, pero son posturas. Y quizás sean las dos reales, pero son posturas. Nosotros creemos que la mejor manera para no desfinanciar al municipio es administrar mejor. ¿Entendemos que no te alcanza o no podés ahora ya? Bueno, te damos la posibilidad de acompañarte con un aumento escalonado chiquito. Nada más que eso. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra concejal Macorno. Sí, bueno, yo voy a ser breve también. Como pasó en comisión, que bien nombran los concejales, creo que hubo diálogo y que quedó bien expuesto cuáles son las necesidades tanto del municipio, ¿no? Para poder acompañar, porque acá pareciera como que el gobierno, el ejecutivo, no acompaña al pueblo, sino que está en contra. Y es totalmente lo opuesto. Si bien se necesita aumentar las recaudaciones, es para satisfacer muchas necesidades básicas de los ciudadanos de Roque Pérez, que en estos momentos, sabemos la realidad del país, cómo se han cortado muchos fondos, porque si bien, como pasó con la tasa del 2,5%, que se dio un paso atrás, se escuchó a la población, al ciudadano, sabemos que desde el gobierno nacional pagamos un impuesto a los combustibles de un 39,5% para el fondo de red vial y hídrica. Ese fondo desapareció y nosotros seguimos pagando. Bueno, ¿dónde está ese fondo? Entonces tenemos muchas cosas para decir, pero demostrado está, y lo hicieron los funcionarios, acompañado del Ejecutivo, de cuáles son los recursos que contamos. ¿Cómo es el CUT? ¿Cómo se va a pagar? ¿Por qué aumentó? Aumentó por una buena gestión también, como hablaba el concejal Cravero, mencionando que a raíz de la gestación, me voy a mi profesión, de la gestión del municipio, es el CUT que recibe cada municipio, bien digo. Entonces acá, esta tasa lo que pretendemos es poder cumplimentar con las necesidades básicas, como es cobrar un sueldo. Sí, en marzo está paritaria, pero se necesita para los sueldos, como dijo el compañero Rivolta, los remedios que el gobierno ya explicó, el Ejecutivo se hace cargo. También hay becas a estudiantes que van a comenzar
en febrero 60 becas que el municipio ayuda en la educación. Entonces me parece que no tenemos que pensar en el que va a pagar, sino también en el beneficio y para qué los va a implementar. Y después queremos pedir informe de qué se hizo con ese dinero, pedimos al Ejecutivo y que rinda. Pero no podemos decir simplemente que sacar. Bueno, ¿para qué? Hay muchas opciones. Bueno, como dijo la concejal Ruiz, sería como ajustar la recaudación. De recaudación hay un 73% más o menos de la tasa. Entonces yo creo que no es solamente salimos, el tema es y el ahora. El ahora es que no contamos y el ahora es que el Ejecutivo necesita ese dinero para acompañar al pueblo y no es estar en contra del pueblo. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Ruiz. Y vamos cerrando porque vamos a redondear. Gracias, señor presidente. Y sí, quiero cerrar el pedido de este despacho. El 30 no está en discusión, que quede claro. Lo que planteamos es que no sea el impacto tan agresivo a la gente y que haya 2 bimestres aminorándole un poquito la repercusión de ese aumento. Es esa la fundamentación de este despacho que llevó mucho trabajo para eso, para que las 2 primeras cuotas bimestrales a la gente no sean tan bruscas. Después, el Departamento Ejecutivo, y están claras todas las posturas, coincidimos, por lo menos la oposición coincide que tiene un montón de herramientas para subsanar lo que le falte. Puede seguir, entendemos que esté desfinanciado, que tenga menos coparticipación, todo lo entendemos, los números que mostró, les juro que lo entendemos, pero nosotros creemos que todavía puede haber más reoptimización de recursos que compensen lo que le falta. Por eso esta postura. Creemos que que los extremos no son buenos, por lo menos este bloque coincide que no son buenos los extremos, que en el medio está la gente. Entonces, acá hay un bloque que tiene otra postura un poco más extremista que la nuestra y manifestó que la acompaña. ¿Por qué? Porque la gente está en el medio. Y es eso lo que valoro y creo que no podemos perder el foco nosotros, que nosotros acá legislamos y tratamos políticas para la gente. No estamos planteando un desfinanciamiento ni mucho menos. Es más, le dimos una de las posibilidades de que con un gran incentivo de que la gente venga a pagar en febrero el año completo de la red vial, va a tener un montón de dinero para arrancar ya con lo que dice bastante acertadamente la concejal McCormack, es ya, bueno, le estamos planteando eso, que con una buena campaña para que la gente con la red vial sienta el incentivo de pagar con la bonificación el año adelantado completo, va a tener los recursos. Y el despacho es nuestro, así que ya creo que las posturas están dadas. Pido votación, por favor. Gracias. Bueno, se somete a votación la aprobación en particular de la modificación del artículo 2, inciso 1 al 15, al 5, del capítulo 1 al artículo 25, inciso 1 al 3, del capítulo 15 y el artículo 43 de la ordenanza impositiva. El que esté por la afirmativa, marcar con su voto. Y el que está por la negativa, marcar con su voto. El resultado. Como resultado, por voto doble de presidente que desempataría, queda desaprobada la consideración en particular. Agotado el orden del día, invito al concejal Silveira a arriar nuestra enseña patria. Siendo las 22:31, se levanta la sesión.